A nombre de nuestra jefa de departamento, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, le doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos reunimos para escuchar la 9ª conferencia de este ciclo con un tema de gran interés y relevancia para nuestra comunidad académica. El tema de hoy se titula Factores de riesgo a caries e instrumentos para su registro y estará a cargo de la doctora Leonor Sánchez Pérez, que nos acompaña el día de hoy. Antes de iniciar a darle la palabra a nuestra invitada, quiero explicar a nuestros asistentes la dinámica con la que hemos venido llevando esta actividad, la cual consta en que nuestra ponente expondrá su tema y al finalizar daremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Estas preguntas ustedes podrán hacerlo únicamente a través del chat, que será nuestro canal de comunicación, y yo con mucho gusto se las haré llegar a la doctora Leonor. Adicionalmente, les solicitamos atentamente mantengan cámaras y micrófonos apagados durante toda la sesión. Y bueno, una vez que han quedado claras las indicaciones, me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. La doctora Leonor, espérame, déjeme ver que ya aparece en pantalla ya, ok. La doctora Leonor Sánchez Pérez es cirujano dentista, especialista en salud pública bucal, maestra en ciencias odontológicas y doctora en odontología por la Facultad de Odontología de la UNAM. Dentro de sus distinciones tenemos que ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es nivel 2 desde el año 2000 a la fecha. También ha sido distinguida con la medalla José Vasconcelos por la UNAM, el premio a la investigación por la Fundación Mexicana de la Salud en 1988, el primer lugar nacional en investigación en odontología por la Comisión Nacional de Investigación en Odontología en 8 ocasiones, tiene la distinción Dr. James A. Cotton Award for Investigative Research en 2004 y también tuvo el premio anual y reconocimiento al mejor artículo original publicado en el 2005 en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Dentro de sus actividades académicas, la doctora es profesora de tiempo completo desde 1978 a la fecha y ella participa en lo que es la licenciatura de estomatología, así como la maestría en rehabilitación neurológica y la maestría en ciencias odontológicas. También ha sido secretaria académica de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en los años 2014 al 2018. Ha sido representante de la UAM Xochimilco en la redacción de las normas oficiales mexicanas, prevención y control de enfermedades bucales, control y prevención y erradicación de enfermedades evitables por vacunación, y ha sido asesora sobre el área de conocimiento para la segunda y tercera encuesta nacional de caries y fluorosis dental. Dentro de las organizaciones científicas y profesionales a las que pertenece la doctora Leonor, está la Asociación Internacional de Investigación Dental, la Federazione Dentale Internazionale, Fellow de la Academy of Dentistry International. La doctora Leonor, a lo largo de su trayectoria, ha tenido más de 110 publicaciones, de las que destacan 40 internacionales. Y asimismo es integrante del área de investigación en ciencias clínicas con 8 proyectos de investigación. Y bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, pues la doctora Leonor cuenta con un currículum muy extenso, que es lo que presentamos es apenas una pequeña partecita de todo el trabajo que tiene la doctora Leonor. Y bueno, yo no me demoro más y le doy la palabra, doctora Leonor, bienvenida y adelante con su conferencia. Muchas gracias, Raquel, muy amable, y muchas gracias a María de los Ángeles, nuestra jefa de departamento, por la invitación. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, el tema, como bien dijo Raquel hace unos momentos, está relacionado con los factores de riesgo a caries. Y de alguna manera lo que traté de hacer en esta presentación fue también el que conocer los instrumentos que se utilizan actualmente para el registro y que nos permiten determinar qué pacientes tienen un riesgo mayor o menor a desarrollar la enfermedad, con la finalidad de poder generar medidas de prevención
específicas. De repente me pregunté, a lo mejor esto no tiene mucha importancia para todos los otros integrantes de las áreas de investigación y del departamento, en el sentido de que es muy específico los instrumentos para su registro. Sin embargo, después estuve analizando que era fundamental que sepamos qué técnicas se pueden aplicar y cuáles son las medidas de prevención que nosotros podríamos hasta exigirle a nuestro dentista para la atención nuestra y de nuestros hijos. Y entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, una definición pues de qué es el proceso carioso en la actualidad o cómo es que se considera. Pues la caries, tal como viene en esta imagen, es el resultado de un proceso de desmineralización química de la superficie del diente causada por los ácidos productos de la biota oral que tienen lugar en la biopelícula que cubre las zonas donde se van a presentar las lesiones. Si el proceso de desmineralización es mayor que el proceso de remineralización, a partir de iones inorgánicos presentes en la saliva, es cuando se nos va a presentar la lesión cariosa. Siempre hemos escuchado que casi como todas las enfermedades, hay una trilogía que las va a representar. En este momento, el huésped correspondería a los dientes, las bacterias están consideradas, si bien tenemos cerca de 700 especies diferentes de bacterias en la boca, de ellas no todas son cariogénicas, sino son aproximadamente unas 20 o 30 que han sido asociadas con el proceso carioso, más otras más que son asociadas con la enfermedad periodontal y con otras enfermedades que se presentan en la mucosa. Y en relación al sustrato, es la dieta de tipo cariogénico que nosotros ingerimos. Parecería ser que cuando hablamos de una dieta cariogénica suponemos que es nada más los azúcares que consumimos. Sin embargo, hay que tener en consideración que todo alimento que nosotros abrimos para poder consumir una lata, una bolsita de papitas o una bolsita de frijoles que vienen en bolsa o vienen en lata, esos básicamente el sustrato para la conservación es la sacarosa, que es un disacárido que produce lesiones o induce lesiones de caries porque es procesado por aquellos microorganismos considerados como cariogénicos, dentro de los que resaltan los estreptococos, los lactobacilos, los estreptococos sanguinis, básicamente los mutans, y otros más de estreptococos y lactobacilos y actinomicetos. Tiene que haber una interrelación en función del tiempo. En la literatura hay referencia de que la interacción de estos tres factores tiene que ser alrededor de 3 meses estos procesos de desmineralización y de remineralización para que se presente la lesión de caries. Esto no está solamente influido por esa interrelación, sino por factores que muchas veces no tomamos en consideración y que son inherentes a uno y que vienen de la saliva, como son la capacidad neutralizante de la saliva, la velocidad del flujo salival tanto en reposo como en estímulo, el tipo y la calidad de los iones inorgánicos presentes en la misma y el potencial hidrogenado de esta. Featherstone, que es uno de los primeros que empieza a hablar de estos modelos para la prevención de la caries dental, dice que es un equilibrio entre factores protectores y factores patológicos. Dentro de los factores protectores, dice que es la presencia y la biodisponibilidad de los fluoruros, el flujo salival y la calidad de la saliva y la capacidad amortiguadora y el pH salival. Y dentro de los factores patológicos que se describen son las bacterias cariogénicas, la frecuencia de la ingesta de hidratos de carbono y algunas disfunciones salivales. Estas disfunciones salivales básicamente pueden ser por toma de medicamentos, toma de algunos de antidepresores del sistema nervioso central, etcétera. Entonces hay una gran, después de los 40 años que nosotros empezamos a ingerir
por presión alta, por depresión, etcétera, medicamentos. Esto trae como consecuencia una disminución en el flujo salival colateral a una disminución natural en el proceso de envejecimiento. Si este equilibrio se mantiene entre los factores protectores y los factores patológicos, se mantiene el proceso de salud. Cuando ganan los factores patológicos es cuando se desarrolla el proceso de caries dental. Este mismo esquema posteriormente lo va a ir modificando el mismo Featherstone y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. El problema al que nos enfrentamos básicamente es que no hay un solo indicador que nos pueda medir al mismo tiempo estos tres grupos de factores de riesgo, que son la resistencia del huésped a la disolución ácida, la cantidad y calidad de microorganismos cariogénicos y la cariogenicidad de la dieta que nosotros tenemos, la cual se sustenta en la textura, en la cantidad, en la frecuencia, entre otros. Para tener un panorama general, en el 2014, Brattal y posteriormente Natarajan y Peterson y algunos otros investigadores han marcado cuál es el proceso de caries a nivel internacional y presentan estos esquemas de mapamundi para que nosotros tengamos una relación de cómo nos encontramos en relación a cómo se encuentra el mundo y sus alrededores. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que para el 2014 ya se manifestaba que México tenía una baja, muy baja prevalencia de caries, menor de 1.2 dientes cariados, perdidos, obturados, y que nos encontrábamos similares a países como España, como Alemania, como Italia, algunos países nórdicos, como Australia, entre otros, y sin embargo otros países altamente desarrollados tenían prevalencias mucho más altas que las reportadas para nuestro país. Para el 2021 se observa que hay modificaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde por primera vez se marca que México nuevamente se encuentra en un índice de caries muy bajo y vemos cómo se han ido modificando las tendencias de caries dental en las poblaciones. Para México, en ese sentido, dice la Organización Mundial de la Salud que el índice de caries dental, considerando dientes cariados, dientes perdidos y dientes obturados para toda la América, es de 2.3. Y en otra gráfica nosotros vemos que para México está marcado que tenemos un índice de caries efectivamente muy bajo de 1.1, lo cual nos posiciona en un buen lugar. ¿Esto es debido al azar? No, es debido básicamente a la Estrategia Nacional de Fluoración de la Sal que fue instaurada en nuestro país en 1991 aproximadamente. Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud reporta para México a los 12 años de edad, que se supone el pico de desarrollo de caries para la dentición permanente, que para el año de 1983, la doctora Enriqueta Escarza hace una investigación y establece que el índice de caries es de casi 7 dientes afectados en la población mexicana. Posteriormente, a través de la Secretaría de Salud se establece para 1988 que el índice ha disminuido, sin embargo sigue siendo muy alto, 5 dientes afectados por caries en la población. Y posteriormente, la doctora Irigoyen hace una línea basal, básicamente asesora una línea basal para la instauración del proceso de la estrategia de fluoración de la sal, estableciendo para 8 regiones, en 8 estados de la República Mexicana, un índice de caries de 5.1. Posteriormente, para 1997, 8 años después, vemos que la estrategia efectivamente había funcionado, había disminuido a 2.8 dientes cariados, perdidos u obturados. Posteriormente a estos hallazgos se dice, bueno, y esto es el comportamiento a nivel nacional, porque habían sido solamente 8 los estados muestreados, se determina
la estructuración y el levantamiento de la primera encuesta nacional de caries y fluorosis dental. En ese año se establece que el índice de caries había disminuido hasta 2 dientes cariados perdidos y obturados en la población, y en la segunda encuesta nacional, donde la doctora Irigoyen y una servidora hemos podido participar, se estableció que el índice de caries había disminuido a 1.1 dientes cariados perdidos u obturados. En ese sentido, la Organización Mundial, las encuestas nacionales nos brindan la oportunidad de ver por estado cuál es la prevalencia de este problema de salud bucal, que es el problema más importante de salud bucal a nivel internacional, qué es lo que estaba sucediendo en cada uno de los estados. Entonces, la caries dental ya vimos que no es homogénea, no hay una adecuada, no es la misma distribución para todo el país. Y entonces, en la encuesta del 2001, nosotros encontramos, bueno, antes de los hallazgos, las edades que marca la Organización Mundial de la Salud para el levantamiento de este tipo de encuestas es a los 6 años para ver el más alto índice de caries dental en la dentición temporal, a los 12 años para ver la máxima expresión de esta enfermedad en la dentición permanente, y posteriormente a los 15 años de edad, y luego a otras edades donde casi no existe información. Y en cuanto a los datos de las encuestas nacionales, en este cuadro podemos observar cuáles eran los estados que tenían la mayor prevalencia de caries dental, donde resalta el Estado de México, que de cada 100 niños, 83 íbamos a encontrar con caries, y en la Ciudad de México 79 de cada 100, al igual que Tlaxcala tenía una prevalencia muy alta. ¿Qué sucede 13 años posteriores a ese levantamiento? Bueno, que habían sido modificados estos índices. Algunos habían aumentado y otros habían disminuido. Y entonces, a los 6 años de edad para la dentición temporal, se ve que las mayores prevalencias son para el estado de Chiapas, el Estado de México sigue teniendo una alta prevalencia, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, así como Tlaxcala y Veracruz. Y las menores prevalencias correspondían al estado de Campeche, al estado de Jalisco y a Yucatán. Y Yucatán también había tenido una prevalencia muy baja desde la primera encuesta nacional de caries. Ahora, en la segunda encuesta nacional, y presento esto antes de entrar a qué sucedía en la dentición permanente, porque en la primera encuesta nacional de caries, un momentito, por favor. Ay, Dios mío. Ya. En la primera encuesta los criterios de la Organización Mundial de la Salud era que se consideraba un diente como cariado cuando había evidencia de un esmalte socavado. Entonces, que llegaba hasta dentina y que había dentina reblandecida, y ahí era cuando se consideraba una lesión cariosa. Para la segunda encuesta nacional se introdujo, después de una ardua discusión con muchas gentes, el incluir un nuevo índice, no un nuevo índice, el mismo índice de caries dental, pero adicionando un elemento que nos decía cómo estaban realmente algunos dientes que todavía no cavitaban, pero que ya tenían lesiones que se consideraban manchas blancas que podían cavitar a lo largo del tiempo, y entonces estas lesiones no cavitadas también fueron registradas en la segunda encuesta nacional, por lo cual hacer comparaciones a los 12 años de edad sí complicaba un poco la situación. Y entonces, a los 12 años de edad para la dentición permanente, nosotros podemos ver que en la primera encuesta, tanto el Distrito Federal como el Estado de México, Morelos y Tlaxcala eran aquellos estados que tenían las prevalencias más altas, mientras que Coahuila, Oaxaca y Yucatán eran los estados que tenían las prevalencias más bajas a los 12 años de edad. Posteriormente, como les había yo comentado hace unos momentos,
algunos estados empezaron a reportar su prevalencia de caries dental, pero unos la reportan para el índice tal como se utiliza para la Organización Mundial de la Salud y aquel que incluía de alguna manera las lesiones no cavitadas. Sí, son lesiones de caries no cavitadas. Entonces, con estas, ustedes pueden ver que aumenta la prevalencia de caries en cuanto al registro de lesiones no cavitadas y por eso no haremos esa misma comparación, pero si vemos, por ejemplo, que el estado de Tlaxcala, que tenía un promedio o una prevalencia de caries de 79 niños de cada 100 para el 2014, 13 años después, había disminuido a 52 niños de cada 100. O sea, las medidas preventivas adoptadas por nuestro país habían sido las correctas y vemos cómo hay disminución del proceso de caries en muchos estados. Guanajuato disminuye de 63% a 33%, Guerrero de 41% a 24%. Entonces, estos datos nos permiten generar también estos mapas para hacer comparaciones y analizar cuáles son las medidas que hay que ir aplicando. Estas encuestas también han permitido ir ajustando los niveles de flúor en la sal de mesa. Si bien sabemos que desde hace muchísimo tiempo la sal de mesa era yodada en nuestro país para evitar el hipotiroidismo, posteriormente estos mapas nos han permitido ver cuál es ahora la distribución o la prevalencia de caries y cómo se viene modificando a lo largo del tiempo. Y con esto poder tomar las medidas adecuadas para poder seguir generando medidas de prevención. Entonces, en la encuesta de 1988-2001, vemos que el estado de Michoacán, los estados del centro de la República Mexicana y Tabasco tenían las prevalencias más altas, mientras que para el año del 2014, el reporte del 2014, aquí vemos cómo están cambiando estas prevalencias y vemos cómo se distribuye el proceso de caries. Estados que tenían muy pocas lesiones de caries, como era el estado de Chiapas, que se encontraba entre un 41 y 50%, actualmente se encuentra en un 70%. 70 de cada 100 niños tienen problemas de caries dental. A los 15 años de edad también vuelve a suceder lo mismo, se levanta en la segunda encuesta, pero vemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, de haber tenido en el año 2001 una prevalencia del 88%, está disminuido al 54.5%. Entonces, nuestras medidas de prevención han sido las adecuadas. Querétaro del 60% disminuye casi un 50%, o Tlaxcala del 81% al 55%. Yucatán, que es el estado que tenía las prevalencias más bajas en el año 2015, aumentó ligeramente la prevalencia, probablemente por la ingesta de una mayor cantidad de hidratos de carbono o porque también los chicos a los 15 años de edad que ya salieron realmente del núcleo familiar ya pueden tomar decisiones y tienen dinero para hacer sus propias compras. Entonces, en ese sentido, la Ciudad de México, ¿cuál es ya propiamente cuántos dientes cariados, perdidos o obturados tienen los niños? Pues para la encuesta 2011-2014, vemos que a los 12 años de edad el promedio es de 0.99 para la Ciudad de México y a los 15 años de 1.8. En cuanto a cuántas superficies tienen afectadas, vemos que por cada diente cariado se tienen casi 2 superficies lesionadas, una superficie y media lesionada. Y para un índice de caries dental de tener casi 2 dientes cariados, son casi 3 superficies afectadas. Entonces, los paradigmas en la odontología se han venido modificando a lo largo de la historia. Comenzamos con un paradigma de tipo mutilatorio.
aquí podemos ver una imagen de una extracción dental en Egipto. Posteriormente, ¿qué sucedía en la Edad Media? También prevalecían las extracciones dentales. En la década de los 20, de los 1920, seguía siendo fundamental este tipo de tratamientos y todavía en la actualidad se llegan a hacer este tipo de tratamientos, pero ya muchas veces por necesidad y no porque haya grandes lesiones de caries. Este paradigma se modificó posteriormente a un paradigma curativo. Aquí vemos que los sumerios ya tenían prótesis dentales. Entonces, es muy interesante que a lo largo del tiempo han ido caminando paralelamente estos paradigmas, el mutilatorio y el curativo. Para la década de los 20 vemos que las obturaciones empezaban a ser de estatus, ¿sí? Y para los 50 encontramos ya obturaciones que eran de oro, situación que en la actualidad se ha visto modificada por los costos que tienen ahora los tratamientos con oro. A mí, por ejemplo, en la universidad todavía, bueno, no en la universidad, en mi práctica clínica me tocó trabajar con lo que se denominaba el oro cohesivo. Entonces, este paradigma en la actualidad, aproximadamente de 1960 a la fecha, se ha visto modificado por un paradigma que es de tipo preventivo. ¿En qué consiste ese paradigma? Bueno, que el paciente tiene que participar de manera informada tanto en la educación como en el tratamiento del paciente, que hay la posibilidad de remineralizar las lesiones no cavitadas del esmalte y del cemento y de la dentina, que hay modificación en la flora bucal para favorecer la salud a través de los fluoruros ocultos, a través de la fluoración de la sal, a través del uso de las pastas dentales y a través de algunos barnices y geles que contienen antibióticos, y que la intervención quirúrgica debe de ser mínima en las lesiones cavitadas y en las restauraciones defectuosas. Este paradigma es el que se supone debe de prevalecer en la actualidad. Ahora bien, ¿qué es un factor de riesgo? Porque de eso vamos a hablar. Es aquel que está asociado al incremento en la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad y tiene la responsabilidad causal muchas veces en su producción. Y es el punto en un punto en el que puede ser reversible. Y entonces un indicador de riesgo se utiliza actualmente para identificar a aquellos individuos que son susceptibles a desarrollar, en este caso, caries dental. Entonces, los protocolos clínicos se han visto modificados y se han establecido que existen 3 riesgos: un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto. Y de lo que pretenden estos protocolos clínicos actualmente es combinar, ¿sí?, la experiencia del clínico con los factores de riesgo que está identificando en los pacientes. Ya Featherstone también, para el año del 2017, dice que un niño de bajo riesgo es aquel que prefiere comer frutas a otros alimentos. Un niño de riesgo medio es aquel que usa pastas fluoradas de manera muy ocasional, pero que tiene mantenedores de espacio, lo que hace que haya un acúmulo de placa dentobacteriana o de biopelícula, como se denomina actualmente, y eso hace que tenga un riesgo diferente a el niño de bajo riesgo, que probablemente usa pastas fluoradas de una buena técnica de cepillado. Y el niño de alto riesgo, ¿cómo los cataloga? Pues es aquel niño que tiene lesiones de caries, 5 lesiones de caries, que pueden ser 1 o 2 dientes cariados, ingiere medicamentos para las alergias diariamente o ha estado enfermo de algunas otras patologías e ingiere medicamentos que tienen alto contenido en azúcar, y puede tener hasta una raíz expuesta por malas técnicas de cepillado o por lesiones de caries muy profundas. Para las adolescentes, estas situaciones se van modificando, lo cual va modificando los indicadores de riesgo que debo de tener dependiendo del paciente que estoy atendiendo.
Entonces, para un adolescente de bajo riesgo es aquel que tiene manchas blancas en las superficies lisas de los dientes, tiene una buena higiene oral, tiene una buena técnica de cepillado, pero debe de ingerir dulces o debe de ingerir algún tipo de comida que está haciendo que haya procesos de desmineralización constante sobre su esmalte dental. Aquel adolescente de riesgo medio es al que le gusta demasiado los dulces y tiene unas ligeras exposiciones radiculares por malas técnicas de cepillado muchas veces. Y el paciente de alto riesgo que tiene un cepillado ocasional puede usar drogas de tipo recreativo y vive en comunidades no fluoradas. Esto quiere decir, vamos a ver que esto cotidianamente hablan del flúor en agua porque en la mayoría de los países se usa la fluoruración de las aguas de consumo y para nosotros será el uso de la sal fluorada. Cuando no tenemos el uso de la sal fluorada en algunos estados es debido a que el contenido del ion flúor en las aguas de consumo es lo suficiente, a veces más que adecuado, porque puede producir fluorosis dental, pero que vivir en una región donde hay sal fluorada y es consumida esa sal fluorada con agua, con los contenidos específicos de flúor, es un paciente de alto riesgo. Entonces, los indicadores de riesgo dependen de esos elementos que estuvimos viendo inicialmente, de la interrelación de los tres grupos fundamentales. Entonces, dentro del huésped, la estructura dental. No todo lo podemos medir, ¿sí? Entonces, en rojo vemos aquello que nosotros no podemos medir y en negrillas vemos aquellos elementos que nosotros sí podemos considerar o sí podemos registrar como odontólogos en la consulta general. Entonces, uno de los elementos fundamentales que se manejan en casi todos los instrumentos que vamos a ver es la morfología oclusal. Se ha determinado, dicen, la morfología es muy compleja. Sí es compleja, pero el dentista, hay estudios que indican que con un 95% de confianza, un dentista puede determinar si una fisura de un molar o de un premolar es profunda o es superficial. Y dependiendo de eso, aplicar las medidas correspondientes, ¿sí? Posteriormente, los defectos estructurales del esmalte. Aquí podemos observar una hipoplasia del esmalte, pero todos esos defectos estructurales nosotros como cirujanos dentistas los identificamos. Lo que no podemos identificar es el contenido del flúor en el esmalte, ¿sí? O la estructura química del esmalte. Sabemos que el esmalte puede estar compuesto por 5 tipos de cristales. El más fuerte de estos cristales es la fluorapatita. Le sigue en orden de importancia una hidroxiapatita y después 3 apatitas que se denominan carbonatadas. Y nosotros solamente por las tendencias de caries en el paciente podemos inferir que tiene un esmalte que no es tan duro como la fluorapatita o tan estable como la hidroxiapatita, ¿sí? Y la posición de los dientes en la arcada, que son esas malposiciones que muchas veces, si son muy severas, deben de ser tratadas ortodónticamente. En cuanto a la saliva, ¿cuáles son aquellos factores que podemos determinar? Los podemos determinar los volúmenes de flujo salival. Hay extensa literatura que habla de cuáles son los volúmenes de flujo salival en reposo y en estímulo. La saliva en reposo es cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros no estamos ingiriendo ningún alimento ni estamos masticando chicle, y esa saliva en reposo que producen nuestras glándulas salivales sirve para mantenernos humectadas las mucosas, la faringe y las vías aéreas superiores. La capacidad amortiguadora de la saliva o su capacidad buffer la podemos medir y también podemos medir la cantidad de calcio, fósforo y fosfato, aunque sea muy caro porque es a través de algunas técnicas más sofisticadas, pueden ser contabilizados. Pero en cuanto a la composición de las proteínas y las enzimas salivales, no tenemos la posibilidad de medirlas porque son procedimientos realmente muy caros, y las inmunoglobulinas que han sido estudiadas en la odontología
pero que nunca han sido asociadas básicamente con los procesos de caries dental a nivel de la corona dental. Ha sido asociada en algunas ocasiones con caries a nivel radicular solamente. En cuanto a la microflora o la biota oral, nosotros podemos cuantificar algunas bacterias. De esas 700 especies, podemos cuantificar básicamente aquellos 2 microorganismos que se han asociado desde hace muchísimos años con el proceso de caries por su capacidad de coagregación bacteriana. Y estas son los Streptococcus mutans, que son 5 especies de streptococos y se le llama a la familia de los mutans, pero es ese mutans de manera genérica, y dentro de los Streptococcus mutans, el Streptococcus sobrinus como el más cariogénico de ellos, sobre todo para las superficies lisas. Y hay otras bacterias que también son cariogénicas, que viven en coagregación bacteriana y que los últimos análisis muy sofisticados con técnicas realmente muy impresionantes son el Fusobacterium, los actinomicetos también y el Streptococcus sanguinis, que son en investigaciones que se realizan en niños con caries y sin caries. Se ve la presencia en los niños con caries de estas bacterias. Además, que la coagregación bacteriana es mucho mayor en los niños que desarrollan caries que en aquellos niños que solamente se contabilizan o se registran los grupos considerados históricamente como cariogénicos. Podemos contabilizar a través de técnicas en el consultorio los niveles de infección y hasta qué superficies están colonizadas. Podemos analizar en varios momentos, dependiendo del tipo de tratamiento que vayamos a aplicar, si hay una estabilidad en la microbiota o no la hay. Por ejemplo, hay técnicas donde yo voy a aplicar algún tipo de tratamiento preventivo en el paciente, que es importante que el paciente vea cuál es la efectividad de lo que estamos teniendo. Y entonces tengo que tener que el paciente vea cuántos microorganismos tiene en boca y después del tratamiento cómo han disminuido esta cantidad de microorganismos, lo cual lo va a mantener en un estado de salud permanente. Y la posición de los dientes en la arcada, debido a que una malposición hace que haya una mayor retención de biopelícula en algunos dientes. Y el sustrato, en el que tenemos que medir la textura, la adhesividad, la frecuencia y la cantidad. Esto viene desde la década de los 1950, donde Gustafsson en 1954 hace el estudio de Bippelholm y determina que estos son los elementos que hacen, que son los determinantes para ver si una dieta es cariogénica o no es cariogénica. Entonces existen en la literatura internacional una pirámide de riesgo a caries. Esta es la más sencilla porque habla básicamente la divide en 4 niveles. El primer nivel es aquel nivel que es muy difícil de medir, pero que ya hay indicadores en los otros instrumentos que vamos a ver, que son los elementos psicosociales, los elementos conductuales de los pacientes, el ambiente y los ambientes genéticos y los problemas genéticos que pueda haber. El segundo nivel es el biológico, donde interviene la interrelación del huésped, la bacteria y los azúcares que esté ingiriendo. El tercer nivel es el bioquímico, y tiene relación con la composición de la dieta. La expresión y la actividad de estos sistemas va a depender de los factores biológicos, que incluyen los factores relacionados con el huésped, que es la saliva, y con el propio sistema inmunitario del individuo. Y el último nivel que tiene importancia y que tiene que ver también un poco con la saliva son el nivel de pH salival. Entonces, la punta consiste en un único factor, pero que controla el proceso de remineralización y de desmineralización. Se ha establecido a través de la curva de Stefan que una hidroxiapatita empieza a desmineralizarse cuando el pH de la saliva baja a 5.5.
Después de que ingerimos alimentos, va disminuyendo, es la saliva hasta 5.5 y tarda aproximadamente unos 25-30 minutos en volver a su línea basal. Y sin embargo, una fluorapatita, que es la que se consigue a través de la fluoruración, ya sea del agua o sea de la sal, tiene un pH menor para la desmineralización. Se ha establecido que es de 4.5 el proceso de desmineralización del esmalte dental. Y hay otras vías bioquímicas donde se van a generar ácidos y álcalis en la biopelícula que van a influir en el sistema de amortiguamiento, que sabemos que hay 3 sistemas básicamente de amortiguamiento, donde uno de los principales es el del bicarbonato. Entonces, el modelo que nos planteaba Featherstone en el año 2003 lo modifica para el año 2021, donde nos explica que el equilibrio de los factores patológicos y de protección contra la caries tienen elementos ya mucho más específicos. Esos factores de protección son tener una dieta saludable para los dientes, usar pasta dental con fluoruro al menos 2 veces al día, utilizar y tener fluoruro tópico y de preferencia que este sea a nivel profesional y dependiendo del riesgo vamos a ver cuántas veces se debe de aplicar, utilizar selladores de fisuras y fosetas dependiendo de la profundidad de la fisura oclusal y si hay una función salival normal, que para la saliva en estímulo está considerada tener la saliva en estímulo más de 0.7 mililitros por minuto, porque nos ayuda a la conformación del bolo alimenticio, a la predigestión de los alimentos para que lleguen adecuadamente al estómago y puedan ser procesados bien. Y si yo tengo estos factores de protección adecuadamente, voy a tener un proceso de remineralización, voy a tener un proceso de salud y voy a tener la detención, por así decirlo, o la regresión de las lesiones incipientes de caries y mi paciente será un paciente de bajo riesgo. Mientras que los factores patológicos son cuando se consume frecuentemente azúcares en la dieta, cuando hay fluoruros inadecuados, cuando hay un desequilibrio en la hemostasis de la biopelícula, cuando hay disfunciones salivales, ahí se instaura el proceso de desmineralización. El paciente va a desarrollar caries y las lesiones van a progresar. Y por lo tanto el paciente se puede considerar como de riesgo alto. Cuando hay un equilibrio entre estos factores patológicos y estos factores de protección, hay un riesgo moderado, porque en cualquier momento se puede inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados y entonces desarrollar lesiones de caries o seguir en un estado de salud. Entonces, ¿cuáles son o cómo se ha catalogado estos factores de riesgo? ¿Cómo son los pacientes? ¿Cómo los voy a identificar? Pues un paciente sin riesgo o con riesgo bajo es un paciente que cuando llega al consultorio, o yo lo he visto varias veces, es un paciente que es libre de caries, que al examen dental las fisuras oclusales se encuentran remineralizadas o están selladas. Esta categoría de riesgo también incluye 3 posibilidades. Pacientes con caries inactiva no tienen ninguna indicación de tratamiento restaurativo y el paciente conserva su salud por más de una visita al consultorio. El paciente de riesgo medio es aquel paciente que se presenta al consultorio con evidencia de lesiones de caries cavitadas, puede ser entre 1 y 3 lesiones, o tiene lesiones incipientes de caries o observamos descalcificaciones en los dientes. Puede que le hayan realizado restauraciones en los últimos 2 años. Puede presentar en algunas ocasiones alguna raíz expuesta. Se puede apreciar resequedad en las mucosas, presenta conteos microbianos medios o altos y tiene un pobre control dietético en cuanto a la frecuencia y la calidad de la alimentación.
El paciente de alto riesgo es aquel paciente que presenta más de 4 lesiones de caries cavitadas o las lesiones que presentan abarcan hasta la dentina. Se le han realizado restauraciones en los últimos 3 años. Puede presentar obturaciones con reincidencia de caries. Se observa biopelícula sobre las superficies dentales. Informa sobre la frecuencia entre comidas de azúcares y almidones cocinados. En ocasiones presenta bandas ortodónticas, mantenedores de espacio, prótesis fija o removible que permiten una mayor cantidad de biopelícula, y al análisis de otros indicadores incluye estar o no ingiriendo medicamentos que disminuyen el flujo salival y presenta altos conteos microbianos. Como pueden ver, lo que no se hacía antes en el consultorio para poder identificar los riesgos se empieza a realizar, que es saber cuáles son los niveles de infección de mi paciente. Entonces no lo hago en el paciente de bajo riesgo porque es un paciente que se ha mantenido sano a lo largo de las consultas, y sin embargo en los otros pacientes sí sería, hay una sugerencia para hacerlo, y esa sugerencia viene en algunos de los instrumentos para su registro. Vamos a ver, existen muchos instrumentos, algunos de ellos muy rápidamente. Por ejemplo, el CABRA, que es una evaluación y gestión de riesgo a caries en bebés, niños, adolescentes y adultos. Entonces, la primera vez que lo publica Featherstone lo hace en el año 2003. Y este es el esquemita, que son esquemitas muy sencillos. Para niños menores de 5 años, yo tengo un cuadrito donde voy a poner los factores de riesgo biológico, los factores protectores y los hallazgos clínicos. Y esto lo atamos a que los protocolos tienen que ver, los protocolos que se implante tienen que ver con el juicio clínico. El juicio clínico es de mucha importancia en la aplicación de todas estas estrategias de riesgo. Entonces solamente tenemos que ir marcando qué es lo que presenta. Entonces, como vamos a ver aquí, es si la madre, como es para los niños menores de 5 años, si la madre o el cuidador principal tiene caries, si el padre si los padres son de un bajo nivel socioeconómico, si el niño tiene más de 3 bocadillos o bebidas entre comidas que contienen azúcar por día. Y dice, bueno, yo no le doy muchas comidas al niño en el día, pero hay que ver si la mamá, cuando el niño está jugando o sentadito, le da una galleta para que el niño empiece a rasparse los dientecitos o tenerlo entretenido. Entonces, cada galletita que le va dando, ese es un factor de riesgo. Si el niño se acuesta en la botella, con su botella que contiene azúcar natural o azúcar agregado, si el niño tiene necesidades especiales de atención médica, y aún algo que se está agregando últimamente por toda esta movilización social que estamos viviendo y que ahora en México es de gran importancia, es si es inmigrante reciente. Ese es un factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores protectores? Si se recibe agua potable o en nuestro caso sal con fluoruro óptimo o suplementos de fluoruro, que en nuestro caso no existen los suplementos de fluoruro, solamente es la sal con flúor. Si el niño se cepilla los dientes diariamente con pasta dental fluorada, o si la madre lo realiza con el niño porque es menor de 5 años. Si recibe fluoruro tópico por parte de un profesional, si el niño tiene en el hogar apoyo o cuidado dental regular. Y los hallazgos clínicos son para establecer los riesgos. Si el niño tiene más de una superficie cariada, perdida u obturada. Si el niño tiene lesiones blancas o activas o defectos del esmalte. Si el niño tiene niveles elevados de Streptococcus mutans, y si el niño tiene placa o biofilm sobre los dientes que nosotros podemos observar. Todos estos criterios me pueden decir si el paciente es de riesgo alto, de riesgo medio o de riesgo bajo. Sin embargo, el juicio clínico de si el niño tiene una superficie cariada
puede determinar el riesgo en general del paciente. Y ahí es donde entra el juicio clínico del estomatólogo. Ahora, esta es una encuesta muy similar que se tiene que llevar, que es para niños mayores de 6 años hasta para adultos. Y entonces tiene los mismos criterios, el nivel socioeconómico bajo, las bebidas, más de 3 bocadillos o bebidas entre comidas, las necesidades especiales y si es inmigrante. Dentro de los factores protectores son muy similares los primeros 3 y como es para adultos también, si tiene medidas caseras adicionales como son enjuagues, si usa edulcorantes en vez de azúcar natural, si usa pastas especiales y si tiene enjuagues con antimicrobianos. Si el paciente en el hogar tiene ayuda de cuidado dental y el cuidado dental es regular. Y dentro de los hallazgos clínicos, si el paciente presenta más de una lesión interproximal, si el paciente tiene lesiones de mancha blanca activas o defectos estructurales del esmalte, si el paciente tiene un flujo salival bajo, que nosotros lo podemos medir en el consultorio, si el paciente tiene restauraciones defectuosas, si el paciente con prótesis o dispositivos orales. Y aquí también, si el paciente, el criterio clínico es si el paciente tiene más de una lesión interproximal, se puede determinar el riesgo general de este paciente. Recuerden que los espacios interdentales generalmente no hay indicaciones para más que aquellos que asisten cotidianamente al dentista de que hay que utilizar hilo dental. La biopelícula de los espacios interproximales tiene en promedio un pH de 2 volúmenes menores que el pH de la saliva. Entonces hay que tener cuidado porque cuando hay lesiones en espacios interproximales significa que son pacientes generalmente de mayor riesgo. Y establecen algunas medidas del mismo Featherstone. ¿Qué hago yo, sí, con un paciente de riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto? Si es menor de 5 años, bueno, tengo que hacer generalmente revisiones anuales. Aquí se dice semestrales, pero casi todos los otros instrumentos dicen que los pacientes de bajo riesgo deben de ser anuales. Como pertenecen al primer mundo, solicitan radiografías de toda la boca, lo cual no es usual en otros instrumentos. En cuanto a los fluoruros, que debe de tomar sal fluorada, cepillarse los dientes 2 veces al día con pastas fluoradas y no se le dan consejos dietéticos, no se le aplican selladores de fisuras y fosetas, a excepción de que los molares sean de una fisura profunda y solamente hay que darle seguimiento. Para un riesgo moderado hay que hacer revisiones cada 6 meses, hay que tomar o recomendar el uso solamente de sal con flúor, cepillado de los dientes 2 veces al día con pastas fluoradas, y ya está la recomendación de la aplicación profesional de fluoruro cada 6 meses. Hay que darle consejos dietéticos, hay que poner los selladores de ser necesaria, y este paciente debe de tener una vigilancia activa de las manchas blancas o de las caries inactivas, ¿sí? Restauraciones de las lesiones cavitadas o lesiones de caries que aumenten de tamaño. El paciente de riesgo alto debe de ir al consultorio trimestralmente, ¿sí? A estos se les puede tomar radiografías, pero tampoco es recomendable que haya más un costo adicional al paciente en cuanto a la toma de radiografías. Solamente los australianos sí lo utilizan como uno de los indicadores preponderantes. Y entonces la intervención es tomar, que se debe de utilizar la sal con flúor, porque nosotros podemos ver en el mercado sal con flúor o sin flúor, dependiendo de la región. Vamos a encontrar sal con flúor o sal sin flúor, pero en muchos de los mercados o de estos supers que ahora están surgiendo, como Justo, como City, hay sal con flúor y sal sin flúor, aún en zonas donde solamente se debe de vender sal yodada y fluorada.
¿sí? Se deben de cepillar al menos 2 veces al día con pasta fluorada, tienen que tener aplicaciones profesionales trimestralmente y en el caso de los niños, la utilización del fluoruro de diamino de placa en las lesiones cavitadas, sabiendo las consecuencias que esto trae de las manchas oscuras en los dientes. Entonces, a estos pacientes sí hay que solicitarles un consentimiento aparte de que están conscientes de que el utilizar el fluoruro de diamino de plata va a traer ese tipo de manchas en las superficies dentales. Este es un paciente al que sí le tenemos que dar consejos dietéticos, es un paciente que debe de usar selladores de fisuras y fosetas y tiene que tener una vigilancia activa de las manchas blancas o de las caries inactivas, restauración de las lesiones cavitadas o lesiones de caries que aumentan de tamaño. Ahora, para los adultos es lo mismo en cuanto a las revisiones. Todos los instrumentos marcan que para el bajo riesgo son anuales, para el riesgo moderado son semestrales y para el alto riesgo son trimestrales. En cuanto a los fluoruros, son las mismas indicaciones y no hay ningún tipo de seguimiento. Este paciente es el paciente ideal, diría yo, ¿sí? El paciente de riesgo moderado, pues debe de tomar, debe de tener flúor, debe de cepillarse los dientes 2 veces al día y aplicaciones profesionales de fluoruros cada 6 meses. Se le deben de dar consejos dietéticos en cuanto a la calidad, cantidad y frecuencia de los azúcares. Si tiene lesiones incipientes, podrían sugerirse los selladores de fisuras y fosetas, y hay que tener vigilancia de las manchas blancas o lesiones de caries inactiva, restauración de las lesiones cavitadas o de aquellas lesiones que hayan aumentado mucho de tamaño. Al paciente de alto riesgo, cepillarse los dientes 2 veces al día con pasta fluorada o geles con la mayor cantidad de flúor. Ustedes recuerdan que las pastas vienen con diferente cantidad de flúor. Las pastas para los niños deben de ser de 400 partes por millón. Las pastas normales para los pacientes deben de ser de 1000 partes por millón y para los pacientes de muy alto riesgo se recomiendan las pastas de 5000 partes por millón del ion flúor con la finalidad de que haya un proceso de remineralización constante. Estas pastas están prohibidas en niños menores de 12 años y en mujeres embarazadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido cuando hagamos este tipo de recomendaciones. Se debe de tener aplicaciones de flúor profesionales trimestralmente y también como son niños y pueden tener decisión temporal todavía hasta los 12 años de edad, pues el fluoruro de diamino de plata con el consecuente consentimiento específico para la colocación de este fluoruro. Y en cuanto a la restaurativa, son las mismas indicaciones que para el riesgo moderado. Hay notas especiales para el manejo que vienen en este instrumento. Para los niños, el tamaño de la pasta dental es del tamaño de un guisante hasta los 6 años de edad, porque si el niño ingiere la pasta dental que se le está poniendo porque es demasiada la pasta dental y se traga algo, puede traer algún problema de fluorosis dental en la dentición permanente. Se recomienda, obviamente, el uso de la sal de mesa fluorurada para los niños, sobre todo los de alto riesgo, que no utilicen ningún otro tipo de sal. Sabemos que hay sal marina que no es fluorada. La sal, por ejemplo, del Himalaya, que está muy actual para hacer grandes comidas, no está fluorada, es solamente sal rosa del Himalaya, ¿sí? Y el diamino de plata es el 38% ayuda a detener las lesiones de caries, pero se necesita, como yo les decía, un consentimiento informado especial, en particular destacando la tinción esperada en las lesiones que se están tratando. Hay que hacer las restauraciones terapéuticas profesionales y la recomendación de los selladores en los dientes permanentes en los niños de riesgo bajo
para tratar de mantenerlos en salud. ¿Esto dónde lo puedo encontrar? Muy fácil. Colgate tiene un instrumento que nosotros podemos acceder a él entrando a Colgate, a la página que ustedes ven ahí, que es por lo que les voy a presentar muy rápidamente. Viene exactamente lo mismo, pero elimina lo que dice Featherstone de alto riesgo, bajo riesgo y riesgo medio. Nada más tiene un sí, un no y unas notas, pero son exactamente los mismos indicadores. Y lo único que tiene en ese sentido, que a mí me agrada mucho y que viene en una parte también en inglés, pero que yo no les puse, es el total de puntuación de riesgo por casilla. Entonces, cuando se pone sí, ¿sí? Son 2 puntos. Cuando se pone no, es 1 punto. Y entonces el total es la resta de A menos B, y eso nos va a dar el total de puntos. Cuando es bajo de riesgo el paciente, es que tiene entre menos 5 a 5 puntos. Y de alto riesgo, cuando tiene de 6 a 18 puntos. ¿Sí? A estos pacientes, dependiendo de las respuestas que dé en algunos de estos, se les puede hacer su recuento de estreptococos y de lactobacilos. Y la respuesta es muy sencilla. Si sale medio o alto, hay que hacer ciertas terapias para disminuir la cantidad de bacterias presentes en boca. Y este es para adultos, que ahí sí vienen 3 columnas separadas con el sí. Y entonces aquí se multiplica por 2, aquí se multiplica por 1, aquí se multiplica por 1 y se hacen las mismas estrategias. Si de bajo riesgo, entre menos 5, entre menos 9 a 4 puntos, y el alto riesgo de 5 a 18 puntos. También en esta página de Colgate ustedes pueden encontrar el instructivo para el llenado de la ficha y alguna otra información, y está disponible en esta página que es colgateprofesional.es, que es de España. Entonces, ahí. Luego viene el instrumento, que es muy parecido, es un instrumento de evaluación de riesgo desarrollado por la Universidad de Texas. Ustedes perdonarán, pero traigo una mosca que no me deja en paz. Y entonces este instrumento es muy parecido al Cambra, ¿sí? Pero tiene algunos elementos que lo hacen diferente. Sí pregunta si hay áreas desmineralizadas. Pregunta por la historia familiar materna. En cuanto a caries, por la historia familiar paterna y por la historia filial, o sea, si los hijos tienen, otros hijos tienen. Aquí vemos un ejemplo de zonas de desmineralización. Y el alto riesgo lo marcan inmediatamente cuando hay hipoplasia del esmalte, si es un niño de necesidades especiales o si es un niño que tiene un bajo flujo salival. ¿Cómo se puede determinar en un niño que no me puede donar saliva si hay un bajo flujo salival? Solamente viendo las mucosas y el piso de la lengua. Ahí se ve la resequedad que tienen los niños con un bajo flujo salival. Entonces, eso es de 6 a 35 meses, luego tiene uno de 3 a 5 años, donde también las zonas desmineralizadas, la historia cambia, la historia solamente para la madre y la historia familiar para los hermanos. Y marca un riesgo medio cuando hay necesidades especiales y un alto riesgo cuando hay hipoplasia del esmalte o bajo flujo salival. Para los adultos de 6 a 20 años también marca lo que son las áreas desmineralizadas, si hay restauraciones o dientes perdidos por caries, si hay una historia parental y filial y una historia familiar filial. Entonces, si es riesgo moderado, hay aparatos ortodónticos, pacientes con necesidades especiales, pacientes que tienen abuso de alcohol o pacientes con desórdenes alimenticios. Y alto riesgo cuando hay hipoplasia del esmalte y bajo flujo salival y cuando el paciente es un inmigrante. Entonces, esto es exactamente igual al instrumento Cambra que nosotros vimos,
pero con estas características que anexa en cada uno de los rubros de factores de riesgo. Posteriormente hay otro instrumento que se puede utilizar que se le denomina CAT, ¿sí? Que son Caries Risk Assessment Tool, que es de alguna manera que es de la Asociación Pediátrica, de la Academia Americana de la Asociación de Pediatría, y son las directrices sobre la evaluación y el tratamiento de riesgo a caries en niños y lactantes. Y lo que dice es, lo que agrega, ¿sí? Es si el registro es de 0 a 5 años. Utiliza también el mismo esquema de Cambra, pero para el tratamiento marca que el riesgo moderado se divide en dos. En aquellos padres que se ven comprometidos con el niño y aquellos padres que no están comprometidos con el niño, ¿sí? Entonces, a esos hay que darles asesorías dietéticas, pero con expectativas limitadas. Y el alto riesgo también lo divide en aquellos con padres comprometidos o padres no comprometidos. Y el registro de 6 años a los adultos, el riesgo moderado es de pacientes o padres comprometidos, y los no comprometidos con la misma indicación de una asesoría dietética con pocas expectativas, porque el padre no está comprometido con la salud del niño, y el alto riesgo exactamente con las mismas condiciones. Después viene el instrumento de Dundee. Este instrumento es bastante complicado porque este instrumento, que a pesar que es muy utilizado en algunos países, involucra a un visitador dental. Entonces, la metodología que ellos utilizaron es que estudiaron 1890 niños. La detección de caries se realizó con un método específico irlandés. La lesión se encuentra en el umbral de caries, ¿sí? Que es una lesión incipiente, tanto en esmalte como en la dentina. El cuestionario es levantado por un visitador médico y ese es un cuestionario anual. Ese cuestionario anual se completa por el visitador del niño. El cuestionario para padres es anual y se le entrega a los padres y a los tutores y se llena junto con el visitador médico. Se hace un análisis del detector de interacción automática, hicieron un análisis estadístico, ¿sí? Y entonces ellos establecen que aquel niño que tiene caries incipiente a la edad de 4 años, ¿sí? Puede desarrollar cualquier riesgo a caries. Si los factores de predicción fueron la opinión del visitador clínico sobre el riesgo, porque ahí está viendo a los padres, está viendo los factores de nivel socioeconómico, etcétera, entonces los servicios de salud determinan si hay tabaquismo en la familia, si hay lactancia materna y el uso de chupón, y es un paciente de alto riesgo. Si hay lesiones de caries que van hasta la dentina a la edad de los 4 años, puede tener cualquier tipo de riesgo a caries. Y entonces son árboles de decisión que no son fáciles de interpretar ni de utilizar para determinar el riesgo, porque es llenado por un visitador y después cuestionado y registrado por los padres otro, y la toma de decisiones es por el dentista, que todavía no ha visto al niño. Luego, el modelo australiano. Este modelo australiano es para aplicación sobre todo en adultos, ¿sí? Y entonces maneja estas 10 pautas, ¿sí? Para el registro de riesgo. La evaluación de la dieta con un recordatorio de 24 horas, que esto vamos a verlo más adelante. La evaluación de la cantidad de biopelícula o placa, un estudio radiográfico de aleta de mordida, un diagnóstico y evaluación de riesgo a caries con un instrumento muy parecido al Cambra, preparación de un plan de tratamiento, presentación del caso en que se informa al paciente sobre su proceso de caries dental, el tipo de dentición, lo que puede hacerse reversible a través de procesos de remineralización, dan todas las técnicas de prevención,
el número y el estado de las lesiones actuales de caries a través de estos criterios radiológicos, el papel del odontólogo en el tratamiento, el papel de las actividades en casa que se deben desarrollar para prevenir la caries, el estado actual del individuo a caries y el resultado de la evaluación de la dieta y las recomendaciones. Se les da un entrenamiento a los adultos sobre su higiene oral, se les hacen aplicaciones de fluoruro tópico y las recomendaciones del uso de flúor casero. Hay seguimiento y control de la biopelícula y de los resultados del tratamiento cada vez que el paciente asiste al consultorio, dependiendo de su riesgo, y un programa de recuperación dependiendo del riesgo a caries que tenga el paciente. Entonces, aquí están los criterios que ellos utilizan en cuanto a las radiografías de aleta de mordida. Entonces, si no hay radiolucidez evidente, es un niño que es de bajo riesgo, y así van si a la mitad externa del esmalte, si llega a la unión amelodentinaria, si llega más allá de la unión amelodentinaria, la radiolucidez es evidente dentro del tercio externo de la dentina y si la radiolucidez llega hasta la pulpa. Y entonces, para los adultos, recuerden que nada más es un instrumento para adultos, dice que el bajo riesgo es aplicar barniz en todos los dientes recién erupcionados y aplicaciones anuales sobre las lesiones de caries hasta que su detención, y se le debe de aplicar fluoruro de sodio anualmente. Para un riesgo medio, aplicar barniz. Ellos especifican el tipo de barniz en los terceros molares recién erupcionados, y aplicar barniz en todas las lesiones en cada sesión de tratamiento. Y cada 6 meses aplicar barniz en los terceros molares recién erupcionados hasta que el paciente tenga un bajo riesgo. Y no recomiendan la utilización del gel de fluoruro de sodio. Y en el riesgo alto, aplicar barniz en las muelas, en los terceros molares, aplicar barniz en todas las lesiones en cada tratamiento, aplicar barniz cada 3 meses en las lesiones hasta que el paciente tenga un riesgo medio, y no recomiendan la aplicación de gel. Ellos recomiendan la aplicación del barniz de flúor, Durafat, del barniz de fluoruro de sodio al 5% o del barniz de Fuji número 7. Y entonces aquí vemos los tratamientos que se pueden utilizar, pero lo que habríamos de resaltar sería el bajo riesgo, se revisa anualmente, el riesgo medio cada 6 meses y el riesgo alto cada 3 meses, independientemente de las aplicaciones de barnices y de flúor. Y después viene el cariogram. El cariogram fue elaborado por el doctor Brattal, ¿sí? Y es muy fácil de utilizar, más sencillo que yo creo que el Cambra, ¿sí? Y vamos a ver aquí. Es un indicador de colores. Y entonces el sector verde es la oportunidad que tiene el individuo para evitar las lesiones de caries. El sector azul es la dieta, que se basa en la combinación de volúmenes y frecuencias de alimentos. El sector rojo son las bacterias y está basado en una combinación de cantidad de biopelícula y de Streptococcus mutans. El sector azul claro, que sería sí, es la susceptibilidad del huésped y se basa en una combinación de un programa fluorado, del volumen de secreción salival y de la capacidad buffer de la saliva. Y el sector amarillo es la circunstancia y está basado en la combinación de la experiencia de caries y en el pasado de enfermedades relacionadas. Esta se encuentra también, es de libre acceso y todos lo podemos bajar. Entonces, primero aquí se aprieta, uno baja el programa, lo baja en diferentes idiomas, solamente que en español cuesta mucho trabajo bajarlo, y este es el esquemita que ustedes van a observar. Si ustedes pican el tercer icono que encuentra aquí, ahí se pone cuál es la historia clínica del paciente,
Su nombre, la fecha, quién lo está examinando, la identificación y aquellas observaciones que ustedes quieran realizar. Y del otro lado les va a aparecer la experiencia de caries, las enfermedades relacionadas, los contenidos de dieta, etcétera. Pero primero se llena esta parte y se le da guardar. Y entonces vamos a ver que de repente en la anterior vemos que aquí viene, no, esa es la posterior. Ustedes, aquí viene área, ¿sí? Y entonces vamos a ver para aquí qué significa la área. Es el impacto de los indicadores diferentes que puede diferir entre los países o las regiones y depende de otros factores. Se utiliza estándar para un país industrializado sin fluoración del agua. El examinador puede querer que el cariograma exprese un valor más alto de riesgo o más bajo que el estándar. Solo debe de seleccionar en la respectiva casilla alto riesgo o bajo riesgo. La importancia relativa de la dieta, bacterias, susceptibilidades, huésped, circunstancias y afectadas solamente está en este sector, ¿sí? Si el sector vive uno en un país altamente industrializado o si hay un riesgo bajo porque nosotros tenemos la fluoruración de la sal de mesa. Y posteriormente el otro grupo, ¿sí? Dice si el paciente pertenece a un grupo con riesgo de caries alto o bajo comparado con la población en general del área. Ejemplo, los pacientes de edad avanzada con superficies de raíces expuestas tienen un riesgo más alto y por lo tanto deben de elegir el escenario correspondiente. Si es un niño que a los 3 años o a los 4 años tiene una o dos lesiones de caries, pues entonces es un paciente de alto riesgo. Entonces, aquí el juicio clínico, ¿sí? Uno de los juicios clínicos. Y en el programa aquí vemos que está la experiencia de caries, la historia de la enfermedad, el contenido de la dieta, la frecuencia de la dieta, la cantidad de biopelículo placa, la cantidad de Streptococcus mutans, si tiene o no tiene un programa base de flúor, la secreción salival, los volúmenes, la capacidad buffer y el juicio clínico para el paciente. Y entonces la experiencia de caries. Entonces tiene 4 niveles. 0 es libre de caries y sin ninguna obturación, no hay dientes perdidos y es una boca que se denomina blanca, sana. Un 1, hay un buen estado para el grupo de edad del área a la que corresponde y esto lo podemos atar con en dónde vivo y a quién estoy registrando, de dónde proviene, de qué estado, con qué prevalencia de caries hay en ese estado. Luego, si es un estado normal para la edad o grupo de edad, o sea, si tiene un promedio de caries similar al que se reporta para el estado donde él vive, y si tiene nuevas lesiones de caries en el último año. Y entonces solamente se marca en cuál de las 4 categorías se encuentra el paciente. La historia de una enfermedad sistémica. Recuerden que hay muchas enfermedades sistémicas que se manifiestan a nivel bucal y muchas enfermedades bucales como los infartos al miocardio que se pueden identificar por algunas bacterias bucales, ¿sí? Y entonces esta tiene 3 categorías solamente. Ninguna enfermedad sistémica. Cuando es uno, es cuando la condición de la enfermedad y una enfermedad general puede influir indirectamente en el proceso de caries u otras condiciones que puedan contribuir a un riesgo alto a caries, por ejemplo, una incapacidad física. El grado 2 es un grado severo. El paciente podría estar postrado en cama o puede necesitar medicación que afecta la secreción de la saliva. Entonces, por ejemplo, algunos de los pacientes con problemas del sistema nervioso central. Luego, el contenido de la dieta. El contenido de la dieta se basa en 4 factores que se evalúan. Hidratos de carbono fermentables muy bajos. Dieta buena del punto de vista de caries. Azúcares u otros hidratos de carbono en un nivel muy bajo y los lactobacilos muy bajos.
Hay que recordar que los recuentos de lactobacilos nos indican realmente la ingesta de hidratos de carbono. Altos recuentos de lactobacilos sugieren que el paciente tiene una dieta rica en hidratos de carbono. Entonces, el 1 es cuando los hidratos de carbono fermentables son bajos, no son cariogénicos y los azúcares tienen un bajo nivel. El 2 es cuando el volumen de los hidratos de carbono fermentable es moderado, dieta con un volumen relativamente alto de azúcares. Y esto, el 3, cuando la ingesta de hidratos de carbono fermentables es alta en azúcar y el tipo de azúcares que se ingiere. La frecuencia de la dieta. 0, cuando hay 3 comidas al día, incluso bocados. La frecuencia de ingesta de hidratos de carbono fermentables de azúcar en la dieta es de un máximo de 3 veces al día. Esto quiere decir que aparte de mis 3 comidas, porque ahora las dietas se sustentan en que uno tiene 3 comidas y 2 bocadillos entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena. Si el paciente se encuentra en esa categoría, es un nivel 0. Si el paciente tiene un máximo de 5 momentos de azúcar al día, aparte de sus 3 comidas, es un 1. Si tiene un máximo de 7 momentos, es un 2. Y si tiene más de 8 momentos, es un 3. ¿Cuáles son los momentos? ¿Tomo café con azúcar o sin azúcar? ¿Tomo té con azúcar o sin azúcar? Hago ejercicio y tomo bebida energizante. Ese es otro, aparte del tentempié que yo tengo a media mañana. Sí, como una galleta entre a las reuniones a las que asisto. Entonces, todo esto va en el consumo de la encuesta que se hace de 24 horas, que vamos a ver el ejemplo posterior a esto. Y luego la cantidad o acúmulo de placa. Si no hay placa dentobacteriana, cuando nosotros la medimos, no hay placa a simple vista, pero cuando se realiza el pase de la sonda o el explorador por el área dentogingival, encontramos algo de residuos de placa. Si hay placa a simple vista o si hay placa bacteriana a simple vista rodeando el diente e incluso en los espacios interdentales y si hay presencia de cálculos dentales. Posteriormente, los resultados de los Streptococcus mutans. Ahí tenemos solamente estos 4 indicadores, ¿sí? Pero que se marcan, Bratal mismo hizo esta técnica, que los resultados positivos son cuando se detectan más de 500,000 unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans. Y los resultados negativos es cuando se han detectado menos de 500,000 unidades formadoras de colonias. Y se hace con la prueba de CTR, que se llama, que la vende Vivadent. Y entonces aquí vemos la cantidad de microorganismos por mililitro de saliva. Este es un paciente de muy bajo riesgo y este es un paciente de muy alto riesgo. Y luego el uso del flúor. Si usa pasta de flúor con flúor y si es constante las medidas, si tiene aplicaciones tópicas o hace enjuagues o le han puesto barnices en forma regular, si la pasta dental es fluorada y tiene alguna otra medida adicional de aplicaciones tópicas o enjuagues y barnices, si utiliza pasta fluorada pero no tiene suplementos de flúor. Y el 3, cuando no hay uso de pasta, del uso de fluoruros en ninguna de sus formas. La secreción salival se mide solamente como si es menor de 0.5 mililitros por más de 0.25 mililitros por minuto es normal. Si está de 0.1 a 0.25 es bajo y si es menor a 0.1 mililitros por minuto es muy bajo. Y luego la prueba de DentoBuff, que también es generada por el doctor Bratal, ¿sí? Donde se pone una tirita y se le pone una gotita de la saliva estimulada que se utilizó y automáticamente después de 5 minutos nos da si la capacidad buffer es alta, mediana o baja.
No se utiliza solamente el Dentobuf, que es del doctor Brattal, porque hay otros sistemas también de venta en el mercado, dentro de ellos el de GC es uno de ellos. Y luego el juicio clínico. El juicio clínico que vuelve a tener importancia. Es cero cuando la situación de caries, incluyendo los factores sociales, de una vista más positiva que el programa Cariogram. El examinador preferiría que el sector verde sea más grande, es decir, que mejore la oportunidad de evitar caries para el paciente. El puntaje de 1 en la situación de caries, incluyendo los factores sociales, dan una vista similar al programa Cariogram y el examinador no tiene razón para cambiar la evaluación del programa. 2, la situación de caries, incluyendo los factores sociales, los factores de riesgo de caries han aumentado. El examinador tiene razones para modificar la evaluación del programa Cariogram hacia algo más desfavorable. Y 3, que es la peor situación de un paciente de muy alto riesgo que tiene malos hábitos higiénicos, malas técnicas de cepillado y el examinador puede modificar el peso en el Cariogram al darle un 3 a su juicio clínico. Y entonces, ¿qué aparece? Después de que le damos clic en el segundo icono, nos sale la probabilidad que tiene el paciente de tener caries en el próximo año, ¿sí? Pero además nos salen una serie de criterios, ¿sí?, que nos dicen que la situación de la dieta con respecto a la frecuencia puede tener problemas, hay que hacer una reducción, promoviendo más la salud oral. Recuerden que la dieta es la azul. Que las bacterias, la situación de las bacterias con respecto a la cantidad de placas de Streptococcus mutans puede causar impacto en los factores y que podría traer algún tipo de riesgo y que se le deben de dar, hay que instaurar un programa de fluoruros extra en este paciente para mantenerlo en una adecuada situación. Y este es un paciente de muy alto riesgo porque tiene solamente el 12% de probabilidades de no tener caries. Y aquí vienen las indicaciones que hay que darle al paciente, ¿sí? Y viene también hasta cuántas veces habríamos de citarlo, que ya sabemos que es trimestralmente, para ver si está haciendo caso de las indicaciones. Vean la dieta, vean las bacterias y entonces esto, de alguna manera, la susceptibilidad del paciente es alta, es el 17% solamente. La dieta tiene una mala dieta, ¿sí? Y las bacterias, vean, el 28%, deben de haber tenido altos niveles de estreptococos. Y como la dieta está muy alta, también de lactobacilos. Y aquí vienen las indicaciones, un programa muy gentil y muy fácil de utilizar. Y posteriormente el mismo Brattal publica un esquema, un árbol de decisiones. Y este árbol de decisiones dice, sí quiero utilizar el Cariogram. Entonces, si sí lo quiero, realizar el Cariogram para obtener el porcentaje de probabilidad de evitar nuevas lesiones de caries, que esto es entre el 80 y el 100%, sería bajo riesgo a caries en los niños de 0 a 5 años y bajo riesgo cuando es mayor de 6 años. También cuando está entre el 61 y el 79%, pero cuando está entre el 40 y el 60 y el 0 y el 39 es de alto riesgo. Y yo puedo utilizar también lo que se llama el semáforo, que es el que vamos a ver enseguida, que está muy simpático y creo que es el más sencillo de utilizar. Ese semáforo nada más sale verde, amarillo o rojo. Y me dice si el paciente, si es verde, es de bajo riesgo. Si sale amarillo, es de alto riesgo. Y si sale rojo, si sale amarillo o rojo, es de alto riesgo. Y entonces, si no decido utilizar el Cambra, ¿sí?, si no decido utilizar el Cambra, el Cariogram, puedo utilizar el Cambra modificado,
que me va a dar los puntajes que vimos inicialmente. Y entonces ahora el semáforo. Entonces el semáforo está muy sencillito. Fue hecho por la Universidad de Valencia y este es el semáforo de riesgo a caries. Y dice, el examen clínico radiológico, dice, presencia de lesiones de caries activas en la dentina y uno aprieta es sí o no. Presencia de caries interproximales en los rayos X, sí o no. Presencia de obturaciones, sí o no. Niveles de placa, ahí tenemos que levantar el índice de higiene oral simplificado y poner el dato que nos da como resultado. Portador de aparatología protésica u ortodóntica, sí o no. Pruebas complementarias, recuento de Streptococcus mutas en saliva, alto o bajo. Volumen de saliva estimulada por 5 minutos, hay que poner la cantidad de saliva y la capacidad buffer de la saliva, alta o baja. Y las condicionantes, si tiene dieta cariogénica, cuántas veces se cepilla los dientes, si tiene una exposición adecuada al flúor, una ingesta de sustancias reductivas de flujo salival, como tomar algún tipo de medicamentos, tratamientos con radioterapia, enfermedades de disminución del flujo salival y una condición social desfavorable. Y entonces, después de que tenemos esto, lo llenamos, ¿sí? Y le damos calcular. Y entonces aquí hice el ejercicio conmigo. Entonces, ¿tiene lesiones de caries activa? No. ¿Tiene presencia de caries por rayos X? No. ¿Tiene presencia de obturaciones? Sí, 4. ¿Tiene altos niveles de placa dental? No, tengo 1 de placa dental. ¿Portador de aparatología protésica? Sí. ¿Tiene recuentos de Streptococcus mutas en saliva? Como a eso me he dedicado en los últimos años, sí, y lo tengo alto. Tienen un volumen de flujo salival estimulado de 1.2. Tiene una capacidad amortiguadora de la saliva. He jugado conmigo, entonces tengo una alta capacidad amortiguadora. ¿Tengo dieta cariogénica? Pues sí, tengo que decir que me gustan los chocorroles. Cepillado 2 veces al día con pastas fluoradas. ¿Exposición adecuada al flúor? Sí. ¿Ingesta de sustancias de reducción de saliva? No. Tratamientos de radioterapia, actualmente no. Enfermedad de disfunción salival, no. Condición social desfavorable, espero que no. Y entonces me salió semáforo amarillo, lo cual viene con sus propias recomendaciones. Hay que reforzar el control mecánico de la placa, tener consejos dietéticos y empleo de una pasta dental fluorada. Entonces yo uso fluorada y además con arginina. Enjuagues diarios de fluoruro de sodio, que no los hago diariamente, pero los voy a empezar a hacer. Aplicaciones de barniz flúor en cada visita de control. Control radiográfico de aleta de mordida entre 12 y 24 meses. Y una visita de control y reevaluación al riesgo a 6 meses porque salí con semáforo amarillo. Y entonces me encantó porque resume de alguna manera todos los otros elementos y ustedes lo pueden bajar fácilmente de la página, poner nada más el nombre de Caries Risk semáforo y se comienza a poder trabajar con él, ¿sí? Entonces ahora veamos la dieta. La dieta en este recordatorio de 24 horas me encantó porque se me hace muy sencillo y el paciente lo va a rellenar muy tranquilamente. Recordatorios de más de 24 horas en odontología, los pacientes no nos los van a llenar. Generalmente empiezan a mentir, no es lo mismo, se eligen 3 días, a veces desde toda una semana, y entonces ahí es muy difícil de calcular los eventos que están ocasionando que el paciente sea de alto riesgo por la dieta. Y se sustenta en 5 preguntas. ¿Sueles comer o beber algo? ¿Sí o no? En cuanto te levantas por la mañana antes del desayuno, entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena, después de la cena,
justo antes de acostarte o durante la noche. En relación a las respuestas afirmativas, el tipo y la frecuencia de cada alimento y bebida que contiene azúcar, indicadas en la siguiente lista, indícalas en la siguiente lista que consumes en cada ocasión. También se registra el número de cucharadas de azúcar añadidas a las bebidas calientes. Entonces, ¿comes galletas? Pues ¿cuántas? ¿Y en qué momento? Pasteles, algo más de pastelería, donas, chocolates, caramelos o chiclosos, otros alimentos dulces, si comes frituras, si tomas jugos de naranja, si tomas bebidas energetizantes, si tomas bebidas gaseosas como Coca-Cola, limonada, etcétera, café con cuántas cucharadas de azúcar, té con cuántas cucharadas de azúcar u otra bebida caliente. Y ahora un recordatorio de 24 horas, como ustedes ven, un poco más complejo porque hay que ir anotando la hora, el tipo de alimento y la preparación, los ingredientes, la cantidad en cuestión de medidas caseras, la cantidad en gramos en total y las observaciones que el propio paciente realiza. Y entonces Featherstone nuevamente nos modifica aquel equilibrio entre los factores de riesgo a caries. Y entonces los factores protectores, los factores de riesgo y los indicadores de la enfermedad. Y entonces dice que los factores protectores es un adecuado flujo salival, 0.25 más mililitros por minuto de saliva en reposo y más de 0.7 mililitros de saliva en estímulo, si hay selladores, si se usan antibacterianos, si hay uso de fluoruro y si hay una dieta efectiva. En ese momento no vamos a desarrollar caries porque tenemos todos esos factores protectores. Sí, los factores de riesgo son, tenemos muchas bacterias, tenemos disfunciones salivales y tenemos pobres hábitos alimenticios. Y los indicadores de la enfermedad son tener lesiones blancas, no cavitadas, tener restauraciones en menos de 3 años previos a la consulta, tener lesiones en el esmalte o tener cavidades hasta la dentina. Esto hace que haya un desequilibrio si tengo estos factores de riesgo y progrese la caries dental a lo largo del tiempo. Pues bueno, tengo algunas otras cosas que ya son terapias muy específicas, que no sé si tengamos todavía tiempo, Raquel, o ya no. No, ya no, Doctora. Bueno, bueno. Unos 15 minutos. No, si quieres ya para las preguntas. Entonces, bueno, eso tengo que declarar que el semáforo y el cariograma son mis preferidos, aunque he utilizado el Cambra en algunas investigaciones. Es complejo, difícil de trabajar. En cambio, el cariograma es un poco más gentil. El semáforo se me hizo, nunca lo había utilizado, pero se me hace muy gentil. El modelo australiano se me hace que es muy exacto para los adultos, pero que los costos en el consultorio dental son altos por las radiografías de toda la boca. Y entonces, bueno, estoy a su disposición si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún reclamo o chiflarme. Ok. Muchas gracias, doctora Leonor, por su excelente ponencia. Y bueno, a continuación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gustavo Tenorio nos pregunta, ¿qué opina de la terapia con probióticos, Lactobacillus reuteri, brevis y plantarum, etcétera? Bueno, estas terapias, todas estas terapias de probióticos tienen dos funciones que básicamente son para el estómago. No se ha visto que los probióticos, hay pocos artículos que hablen sobre cómo disminuye, cómo aumenta la
el pH de la saliva con la utilización de los probióticos. Y hay pocos estudios sobre eso porque se necesitan unos filamentos para poner en los espacios interproximales para ver la capacidad del probiótico para elevar el pH salival. Algunos estudios dicen que son muy buenos, otros estudios dicen que no son tan buenos, pero básicamente la ingesta de probióticos lo que hace tiene dos funciones. Una es que van hacia el estómago, ayudan al estómago, hay una mayor energetización, etcétera, pero que a nivel bucal todavía está realmente en discusión porque las investigaciones tienen que ser más metódicas y de casos y controles. Ok, gracias, doctora. También nos pregunta, ¿puede existir una relación entre el riesgo de caries con el sobrepeso y o la obesidad debido a que en México es un problema de salud? Acabo de publicar hace muy poquito, este año precisamente, es muy controvertido. Algunos autores dicen que sí, otros autores dicen que no, y los hallazgos que yo tuve que fueron publicados en un journal internacional en el mes de mayo, creo, no encontramos una relación directa. La obesidad en nuestro país está dada por las grasas que se consumen y no tanto por los azúcares. Las dietas en las escuelas públicas se han visto modificadas en los últimos años. Antes se vendían papitas, frituras de todo tipo, y ahora lo que se vende en las escuelas, bueno, lo que se vendía hace 2 años antes de la pandemia en las escuelitas, ¿sí? Eran tacos de carne con frijoles, con arrocito, se vendían frutas, se vendían a veces un poco de papas como espiropapas por parte de las madres. Ya no se vendían refrescos en la escuela, sino se vendían solamente agua, y entonces esto sí ha modificado. En algunos países donde las dietas son muy diferentes, sí se ha llegado a asociar. Por ejemplo, los alemanes sí tienen una clara asociación entre la dieta y el proceso de caries. Sigue siendo un tema muy controvertido a nivel internacional. Nosotros, en un estudio hecho en México con 100 y fracción de niños, no encontramos que hubiera una relación directa entre la caries y el índice de masa corporal de los niños. Muchas gracias, doctora. Samir Latuf nos pregunta, ¿qué clasificación de lesiones cariosas es la que está vigente actualmente? Bueno, depende. Para clínicas se recomienda el IGDAS y para estudios epidemiológicos se recomienda el índice más utilizado, que es el CPOD, y el COD para los dientes temporales. Eso sigue siendo del uso común en la literatura internacional. Pero a nivel clínico, la recomendación, es muy difícil utilizar el IGDAS a nivel epidemiológico porque hay que secar todos los dientes, si hay duda hay que lavar, etcétera, y eso es difícil a nivel epidemiológico. Pero a nivel clínico, yo creo que el IGDAS es la recomendación. Gracias, doctora. La maestra María de Los Ángeles nos pregunta, nos dice, felicidades, doctora Leonor, por su excelente conferencia. Si tengo un paciente con poca salivación, su riesgo a caries es moderado, ¿cómo puedo aumentar su salivación? Hay varias formas para aumentar la salivación. Una de ellas, bueno, tenemos un experto que es Adalberto, es el uso de la pilocarpina, pero para aumentar el flujo salival se pueden masticar chicles sin azúcar, chicles que contengan xilitol o chicles como el Orbit, que no tiene azúcar. Se recomienda que si es un niño, que mastique un chicle durante 10 o 15 minutos cada 2 o 3 horas. Si es un adulto con serostomía, que mastique un chicle cada hora durante 10 minutos. Esa sería la recomendación. Hay otras técnicas que es como el utilizar, por ejemplo, la pilocarpina, puede ser por tabletas o puede ser por gotas para estimular el flujo salival. Se puede utilizar saliva artificial, que la saliva artificial yo personalmente no la recomiendo porque yo soy mi conejillo de indias, como siempre digo. Y entonces si uno se pone unas gotas de saliva artificial debajo de la lengua,
la sensación es un poco de tengo algo raro en la boca, no me la humecta adecuadamente. He utilizado varias de las que se venden en el mercado y son muy frías y tarda mucho tiempo en humectar la boca. Básicamente lo que se utiliza es el masticar chicles sin azúcar, básicamente. Hay algunos chicles que se venden en el mercado, se me olvida la marca de estos que tienen las frutitas, que tienen xilitol, o si no, hay chicles de xilitol que ya se venden en el mercado. En Amazon y en Mercado Libre podemos conseguir chicles de xilitol y entonces estos chicles tienen una doble función, aumentan la salivación y aparte hacen una reducción de la cantidad de bacterias en boca, que es el principal problema que trae una reducción de flujo salival. Gracias. Laura Sanz nos pregunta, nos dice, felicidades a la doctora Leonor y le preguntaría cuál sería su sugerencia para implementar un formato de identificación de riesgo a caries en nuestros LDC. A estas alturas yo pondría el semáforo. Me encantó el semáforo. Porque es muy sencillo. El problema de todas, implementar todas estas técnicas significa los muestreos bacteriológicos y la medición de la capacidad amortiguadora de la saliva, que esos elementos no los tenemos en clínica, ¿no? Entonces, el comprar, el hacerlo en un laboratorio es muy costoso y el comprarlo también es costoso. Una caja de CTR que me mide la capacidad buffer y me da el recuento de lactobacilos y de estreptococos ha de andar alrededor de unos 700, 800 pesos. Entonces, si trae 6 tubitos, entonces eso se puede prorratear en los pacientes, pero si es así, yo creo que la utilización del CTR y el semáforo serían lo ideal. Es mucho más complicado el llenar los demás elementos. Y el flujo salival es muy fácil de tomar en el consultorio o en la clínica. Nada más se requiere un tubo milimétrico y primero el niño en reposo agacha la cabecita, tiene que estar descansando un momentito y va escupiendo la salivita en un cono de papel hacia el tubito de propietileno, ¿no? Y entonces se cuantifica cuánta saliva puso en reposo y después en masticación se usa la pastilla de parafina que tiene el CTR y se va escupiendo en el envase que trae el propio CTR y se cuantifica la saliva, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es la cuantificación de aquellos factores que no son comunes de ser utilizados en la práctica odontológica, que son los recuentos bacterianos y los flujos salivales y el pH salival. Pero sí creo que sí puede ser factible en las clínicas el poder utilizar esto, cobrándole obviamente lo correspondiente al paciente por usar estas técnicas dependiendo del riesgo del paciente, ¿sí? Si yo veo que el paciente, recuerden que el criterio clínico influye mucho en la acción que yo tengo que tomar. Un paciente con un bajo nivel de flujo salival, con muchas lesiones de caries abiertas, es un paciente de alto riesgo. Gracias, doctora. Elena Vázquez, Jessica y Teresa Villanueva le mandan felicitaciones por su excelente ponencia. Y también Jessica pregunta, en caso de que tengamos un paciente antifluor, ¿cómo podemos ayudar a la balanza de los factores protectores? En las últimas diapositivas que yo tenía eran precisamente, venían esas indicaciones, porque hay todo un boom a nivel internacional de los antifluor, ¿no? Y entonces se están sugiriendo clorhexidina y polioles. Ese es básicamente lo que están sugiriendo en los pacientes de alto riesgo. El uso de geles o colutorio enjuagues con clorhexidina y el uso y la aplicación de polioles. Eso es básicamente lo que están haciendo. Pero si le interesa que me mande un mensaje, yo le mando el cuadrito de los detractores del flúor. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ya, a ver, déjeme ver, creo que todavía tenemos.
Nancy Mendieta nos dice, ¿se ha determinado si alguna de las encuestas es mejor que otra o todas son buenas por igual? Bueno, las mejores son Cambra, Cariogram y el uso del semáforo. El mismo Bratal, bueno, el cuerpo que ya dejó Bratal instalado en la Universidad de Lund, sí, estriba de si no voy a utilizar el Cariogram, utilizo el Cambra, y si no quiero el Cambra, me voy hacia el semáforo, ¿no? Entonces, son los tres instrumentos más utilizados. Hay algunas gentes que les gusta mucho el CAT, por ejemplo. El Dundee, creo que hay pocas publicaciones sobre él debido a la complejidad que requiere de visitas en casa, a la familia, encuestas, ese es mucho más complejo, pero yo creo que esos son los tres más utilizados a nivel internacional y sobre los que hay muchísimas publicaciones. Bueno, del semáforo no he visto ninguna publicación todavía, ¿eh? Gracias, doctora. Zaira Gómez la felicita por su excelente ponencia. Y tenemos otra pregunta de sala de videoconferencia 310 que dice, saludos y felicitaciones, doctora Leonor, muy didáctica su conferencia. ¿Existe un protocolo que se proponga a nivel de práctica privada y su seguimiento? El Cambra o el Cariogram, yo creo, los dos, o sea, los dos los puedo bajar y los puedo utilizar en el consultorio. Y puedo utilizar ya sea el CTR, que es de Vivadent, o el otro que es de Ivoclar, que es el Dentocult LB y el Dentocult SM, o el Saliva Check de GC. Esos son los que se pueden utilizar para medir dependiendo de cómo identifico el riesgo del paciente. Pero recuerden siempre, el juicio clínico es un juicio muy importante. Lo vamos adquiriendo conforme vamos trabajando más en clínica, pero debemos de ser cuidadosos en esas restauraciones que no queden excesivas, porque ahí hay una mayor retención de placa. Debemos de dar técnicas de cepillado, dar seguimiento a la higiene oral del paciente. Yo creo que el uso de fluoruros y la higiene de los pacientes es muy importante, independientemente de estos grupos contra flúor. Sí, la clorexidina trae muchos otros problemas como manchas en dientes, manchas en las encías, cambios en las papilas gustativas, en el gusto con los alimentos. Los polioles tampoco se me hacen la octava maravilla, pero los barnices han funcionado bien, tanto de clorexidina como de flúor. Gracias, doctora. Y bueno, una última petición es si por favor nos podría dejar aquí en el chat su correo Claro. para quienes tengan dudas, que se puedan contactar con usted. Pues ustedes lo ponen porque yo no puedo entrar al correo, al chat. Ya, o si me lo dice, si nos lo dice, lo anotamos sí, aquí. Es ahorita. Muy fácil. Es TLS y Pérez completo, de Teresa Leonor Sánchez, TLS. Pérez completo, TLS Pérez. Y todo Pérez. Lo demás de la universidad. Correo.soc.guam.mx. Listo, bueno, ya está ahí en el chat. Bueno, es que además en estas conferencias siempre tenemos muchos estudiantes de pregrado y posgrado, entonces siempre es muy útil para ellos después tener la oportunidad de poderle preguntar y profundizar en el tema. Claro que sí, y estoy siempre en la mejor disposición de hacerlo. Pues muchas gracias, doctora Leonor. Sin duda ha sido un gusto escucharla durante esta tarde y deseamos pronto que podamos tener nuevamente el honor de su participación. Y bueno, a nombre de nuestra jefa del DAS y de las áreas de investigación, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y le haremos llegar su constancia a la brevedad. Y bueno, a todos nuestros asistentes les recordamos que estas conferencias pueden ser vistas nuevamente en el canal del CECAD en YouTube y en la página del Facebook del Departamento de Atención a la Salud, siempre y cuando nos esperen unos días y ya para que se pueda subir la información. Y bueno, les agradecemos su asistencia a todos y les deseamos un feliz miércoles.